Silvia Pinal fue una de las pocas estrellas del cine de oro mexicano que logró consagrarse como una de sus máximas divas junto a Dolores del Río, Elsa Aguirre, Katy Jurado, Miroslava Stern y por supuesto María Félix. Pero a pesar de tener una vida que muchos de nosotros y nosotras quisiéramos, la realidad es que su vida estuvo plagada de tragedias, misterios, teorías conspirativas y sobre todo un halo de misticismo que la persigue hasta el día de hoy. Silvia Pinal nacería un 12 de septiembre de 1931 en Sonora. Fue una actriz y política mexicana quien iniciaría su carrera a la edad de tan solo 17 años, esto con la película de 1949 El pecado de Laura, aunque otras fuentes también aseguran que fue con la película Bamba del mismo año. ¿Tú querías ser actriz desde pequeñita? Desde siempre, sí. ¿Y estudiaste, fuiste a escuelas o eres autodidacta? No, soy autodidacta. Yo desgraciadamente no tuve tiempo, empecé muy jovencita. Empecé a los 15 años y medio a trabajar. A las bravas, por las bravas. A las bravas, en contra de todo. Tuve que llevar un título de secretaria, que lo hice en un año, ya me dirás qué secretaria era yo. Y recibiendo el diploma, fui con mi padre y le dije, bueno, aquí está el diploma, ahora sí ya, voy a ser actriz. ¿Y fue muy duro? Sí, fue no muy duro, pero fue tarde. Para mí fue inmenso porque fueron 5 años de lucha continua, de hacer papeles pequeños, de trabajar con todo el mundo para darme a conocer y para adquirir experiencia, ¿no? Y creo yo que el día que me llegó la oportunidad me llegó en el momento preciso. Fíjate, eso tuve suerte. Porque si me hubiera llegado antes, a lo mejor no estoy tan bien preparada. Durante el inicio de la década de los años 50 fue cuando su nombre realmente comenzó a tomar fuerza en las producciones, siendo su gran golpe de suerte con la película Un extraño en la escalera. Para todo el resto de la década de los 50, Pinal fue llamada película tras película, llegando incluso al cine europeo, donde quienes consumían en mayor parte sus películas eran los españoles, país que tendrá un gran papel en esta historia, pero ya llegaremos ahí. Pinal no solamente se quedaría en España, sino que también comenzaría a trabajar en Italia, llegando a colaborar incluso con Vittorio De Sica. En esos años a Silvia se le metería la loca idea de querer trabajar con Luis Buñuel, el cual era uno de los directores de cine más disruptivos, le llamaría yo. Esto porque tocaba temas que para los 50s y 60s eran más que impensables y prohibidos incluso por ley. Él hablaba libremente de la sexualidad, el fetichismo, la religión y su doble moral. Por esta razón, él decidió exiliarse a España en 1936. Recordemos que en ese entonces comenzaba el franquismo y para quien no sepa qué es, fue una dictadura vivida en España desde finales de los años 30 hasta la muerte de Francisco Franco en 1975, quien fue justamente el dictador. Así Luis Buñuel elegiría México como su próximo hogar, en donde su camino se cruzaría justamente con Silvia Pinal. Esto para la película Viridiana de 1961. Esta oportunidad se daría justamente gracias al esposo de ese entonces de Silvia, Gustavo Alatriste, quien era un productor con demasiado billete, al igual que con una de las mayores influencias en este medio. Bueno, lo busqué yo un poquito, porque yo no tuve la suerte de que me contratara él, sino que yo tuve la suerte de tenerlo que contratar a él. ¡Ay, qué gusto! Para que veas. Entonces, sí, me fui a buscarlo junto con Gustavo Alatriste, que era mi marido en ese entonces. Él me ofreció que quería hacer algo por mí y yo le pedí que fuera una película con Buñuel. Ese fue el primer encuentro de... Qué regalo, nosotros, ¿no? Más bonito. Qué regalo, claro que nadie sabía lo que iba a salir, ¿no? Y salió una Palma de Oro y otros premios porque es una película muy premiada en el mundo. Pero para poder trabajar con Luis Buñuel, este le tenía una única condición. Le dijo que sí podría protagonizar la película, pero que se rodara enteramente en España y que también le dejase tener libertad creativa en absolutamente todo. Al final, Pinal terminó aceptando porque trabajar con Buñuel era uno de sus sueños como actriz. Así por fin llegamos al rodaje de Viridiana, el cual fue un caos, debido a que recordemos que España aún estaba en el franquismo, por lo cual tenían que ser de extrema precavidos. Con tan solo escuchar de qué trata la película ya me van a entender por qué le hago demasiado énfasis a esto. La trama va de una novicia que tomará por fin sus hábitos, pero antes de ello la madre superiora la convence de ir a visitar a su tío Jaime, el cual ha estado financiando toda su estancia en este convento, pero al llegar a la casa Viridiana se da cuenta que su tío tiene una obsesión enfermiza por ella. La razón de su obsesión es porque Viridiana es idéntica a su difunta esposa. Ya más o menos van entendiendo por dónde va la trama. Bueno, si aún no lo cachan, su tío básicamente quiere vivir sus deseos carnales justamente con su sobrina, pero recordemos que Viridiana es una monja por todas las de la ley, pero para su desgracia esto no detendría a su tío. Debido a ello, una noche don Jaime convence a Viridiana de ponerse el vestido de su difunta esposa. Seguido de esto, él le confiesa que realmente quiere poder casarse con ella, lo cual Viridiana por supuesto que se negaría, pero su tío termina poniéndole algo en su comida que termina durmiéndola. Así
Así, él termina aprovechándose de su sobrina. Pero al día siguiente, él le confiesa que no la ha tocado de ninguna forma. Pero con tan solo el hecho de pensar en que pudo haber pasado esto, la relación entre tío y sobrina está más que rota. Así que don Jaime decide suscribirse de esta vida. Esto hace que Viridiana se sienta demasiado culpable, por lo cual se queda en la casa de su tío, comenzando a hacer lo que según encontré se llama caridad cristiana. A muy grandes rasgos, esa sería la trama principal de la película, pero Luis Buñuel, no contento con solo ello, también se mofaría de la Iglesia Católica, de la Última Cena y muchas cosas más. Y a pesar de todas las adversidades, Luis Buñuel logró rodar todo esto en la España franquista. Y ustedes dirán, ¿pero cómo? Él le presentó un guión falso a Francisco Franco, el cual por supuesto estaba censuradísimo y no tendría ninguna de las escenas de las cuales ya hablamos. Así, incluso Luis Buñuel logró presentar la película en Cannes en 1961, donde para sorpresa de muchos terminó llevándose la Palma de Oro. Y debido a que ganó la Palma de Oro, las escenas provocadoras llegarían hasta oídos de Francisco Franco, el cual ordenaría destruir todas las copias existentes de Viridiana. Aquí Silvia Pinal junto a Luis Buñuel idearon un plan para poder salvar la película. Silvia también recibió ayuda de Luis Miguel Dominguín y Lucía Bosé. Silvia les entregaría un par de copias de la película, las cuales enterraron en su jardín. Luego de todo este revuelo de la película, Silvia Pinal tenía que regresar a México, o bueno, más que nada escapar. Así los tres desenterraron las copias de la película, donde ella metería los grandes rollos de la película en la costura de un enorme abrigo que llevaba puesto y otras en su equipaje de mano. El problema llegaría cuando ella pasase por aduana porque la tenían que revisar por ley. Pero para los 60, Silvia Pinal ya era la estrella consagrada que todos conocemos. Por ello, cuando arribó la multitud que se generó, ayudó a que los policías les dejasen pasar sin problema alguno. Hasta aquí es la historia de la película. Ahora damos un pequeño salto de tiempo hasta 1963, donde nacería la segunda hija de Silvia Pinal, a la cual decidió ponerle Viridiana, tal cual como la película que escandalizó al mundo entero e incluso al Vaticano. Viridiana desde muy joven demostró que quería seguir los pasos de su madre, pero aquí tenemos que hacer otro salto en el tiempo cuando ella tenía 19 años. Un 24 de octubre de 1982, Viridiana había sido invitado por sus compañeros de teatro, los cuales también eran compañeros de trabajo para la obra Tartufo. Dicha obra dio su última función, por ende querían celebrarlo, así que durante la madrugada del 25 de octubre de 1982, Viridiana decidió regresar a casa, pero esa noche había llovido a cántaros, así que las aceras estaban algo resbalosas. Aquí es donde ella perderá el control de su auto en una curva, en donde terminó en un barranco donde giraría sin control. Pero para su mala suerte, Viridiana no llevaba cinturón de seguridad, perdiendo la vida en uno de estos vuelcos fatales. Silvia Pinal recibiría la noticia por parte de su hija Silvia Pasquel, la cual recibió la llamada de la terrible noticia. Por su parte, Silvia Pinal no creería la noticia e incluso la escuchó por la radio, seguido de la llamada de su hija Silvia Pasquel, la cual se lo confirmó, pero Silvia Pinal le dijo que eso era imposible y seguía en negación. Así la relación de Silvia Pinal con ese nombre estaría ligada ampliamente a la desgracia, y para su mala suerte no solo sería una vez. La tristeza intentaría ser reparada con el nacimiento de Viridiana Margarita Frade Banquels, la cual fue hija de Silvia Pasquel y Fernando Frade. Viridiana Frade sería la nieta de Silvia Pinal, a la cual le tomaría muchísimo cariño, pero con quien tan solo 2 años y meses de edad terminaría con el mismo trágico final que Viridiana. Viridiana Frade llegó de la escuela a su casa un 27 de octubre de 1987, pero Silvia Pasquel y su marido tendrían que salir, por lo cual dejaron a la niña encargada con el servicio y su hermana. Stephanie Salas tendría 17 años al momento de los hechos. Stephanie Salas en ese momento se encontraba asoleándose en la piscina de la casa, pero desgraciadamente ella se encontraba con audífonos puestos, por lo cual no se dio cuenta que su hermanita se había caído a la piscina, y aquí entra una de las mucamas, la cual se dio cuenta que la niña no estaba, así que le dijo a Stephanie y ambas se pusieron a buscar a la niña por toda la casa. Ambas descubrieron el pequeño cuerpo de la niña flotando en la piscina, y si nos damos cuenta se dice que es una maldición porque ambas se llamaban Viridiana. Ambas se fueron de este mundo casi el mismo día de octubre. Viridiana la triste un 25 de octubre y Viridiana Frade un 27, tan solo 2 días de diferencia. Pero díganme, ¿ustedes si piensan que es una especie de maldición o simplemente coincidencias de la vida? Pero fueron 2 veces con demasiadas coincidencias, el nombre, las fechas, las maneras tan trágicas de irse. Pero como siempre, muchísimas gracias a todas aquellas personas que llegaron hasta este punto del video. También recuerden por TikTok e Instagram les subo contenido más constantemente, pero ahora sí, adiós. Era muy cariñosa, muy alegre, muy inquieta, era muy nerviosa. Sabrá Dios cuántas obras de teatro hubiera hecho ya.